Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Alicia Alemán, soy profesora agregada del Departamento de Medicina Preventiva y Social. Bueno, y hoy vamos a ver el tema, la segunda clase es esta de protocolo de investigación y vamos a ver la sección de metodología. Como ustedes ya han visto con la docente, la profesora adjunta Griselda Vitar, estos son las secciones que mínimamente debe tener un protocolo de investigación. Estas secciones pueden cambiar en su orden de acuerdo a donde uno pretenda presentar el protocolo de investigación, pero lo que sí es claro que todas ellas deben de estar presentes. O sea que siempre debe haber una sección de metodología. Lo que esperamos encontrar en una sección de metodología son todos estos elementos que figuran acá: el diseño del estudio, la población del estudio y la muestra, que no está así explicada, pero lo explicaremos, criterios de inclusión y exclusión, tamaño muestral, procedimientos de muestreo, variables, cómo se van a recolectar los datos y de dónde se van a obtener, o sea qué fuentes de información se obtendrán o se utilizarán, instrumentos de recolección de datos y plan de análisis. Bueno, ¿qué es el diseño de estudio? Bueno, es la estrategia y los procedimientos que se seguirán para dar respuesta al problema del estudio y alcanzar los objetivos planteados. Ustedes ya tuvieron o van a tener una clase de diseños de estudio que si no está subida ya va a estarlo entre hoy y mañana, y los remito a esa clase donde se habla de cada una de los diseños que se pueden abordar. Pero clásicamente hay una gran clasificación inicial: diseño de estudios cuantitativos y diseños de estudio cualitativos. En realidad los diseños cuantitativos son los que van a figurar en la clase donde ustedes, a la que ustedes se van a referir, y clásicamente se dividen en experimentales y observacionales. Dentro de los experimentales, lo habitual son, el más clásico es el ensayo clínico aleatorizado. Y dentro de los observacionales están aquellos que son descriptivos y aquellos que son analíticos y que lo que buscan es asociación entre variables. Y dentro de los analíticos, lo habitual o los más conocidos, no los únicos, pero los más conocidos, son los estudios de cohorte y de caso control. Pero también existe un gran grupo de estudios que son los cualitativos, que utilizan metodologías o abordajes diferentes a los cuantitativos típicos. Y a lo mejor con un ejemplo podemos entender este concepto. Ustedes, si se fijan en el primer renglón, lo que decimos que responden a preguntas diferentes a los cuantitativos, y es preguntas tales como el por qué, el cómo, en qué circunstancias, pretenden realmente la comprensión profunda y holística del problema. Entonces podemos poner un ejemplo básico para esclarecer esto. Si yo quiero estudiar el embarazo en adolescentes, puedo tomar un abordaje cuantitativo y hacer un estudio descriptivo, en el que voy a ver el total de embarazos en adolescentes, en el total de mujeres que se embarazan. Podré ver cómo se distribuyen geográficamente en el país, podré ver qué características tienen las adolescentes que se embarazan, podré ver qué resultados perinatales tienen y sus niños, ¿sí? Pero si yo quiero estudiar por qué algunas adolescentes se embarazan, en qué circunstancias lo hacen, deberé tomar un abordaje cualitativo, que seguramente utilizaré o grupos focales o entrevistas en profundidad, un abordaje diferente al de los estudios cuantitativos, que es a los que estamos más habituados. Nosotros venimos siguiendo cada una de las secciones de un protocolo, utilizando protocolos como ejemplo. Y si ustedes miran aquí, por ejemplo, en el que estamos mirando, que son mujeres embarazadas y puérperas, en el mismo se estudia sífilis y VIH, vemos que acá describe diciendo: se propone un estudio descriptivo de tipo corte transversal, ¿sí?
es un renglón o 2 o 3 renglones, pero describen claramente cuál es el tipo de estudio. En el siguiente, el protocolo que estudia cero prevalencia de COVID, bueno, como es didáctico, ese protocolo propone que en realidad se pueden utilizar varios modelos, o un corte transversal puntual, o un corte transversal con más de una muestra, o un estudio longitudinal de corte. Pero esta sería la forma, de acuerdo al que uno seleccione, que debe describirse cuál es el diseño en la sección diseño. La siguiente sección que debe aparecer en la parte de métodos es población y muestra. Y bueno, la población de estudio es el conjunto de individuos o objetos, puede ser una investigación en animales o células o lo que sea, de los que se desea conocer algo en una investigación. Eso es lo que se define como la población. Aquí hay diferentes definiciones de población de acuerdo a diferentes autores. Es difícil que uno estudie la población. A veces sí se puede, pero a veces no es posible. Bueno, y es aquí donde entra el concepto de muestra. ¿Y qué es una muestra? Es un subconjunto o parte del universo en el que se llevará a cabo la investigación, ya sea con el fin de poder generalizar los resultados que se obtienen en la muestra al total de la población, eso sería una muestra probabilística, o en muchos casos, yo diría la gran mayoría, en donde los resultados en realidad no son completamente generalizados o no es correcto generalizarlos al total de la población porque la población no tiene exactamente las mismas características que la muestra, quiero decir, no tiene exactamente las mismas características que la población. Esas son muestras no probabilísticas. Entonces yo en la sección donde defino población y muestra tengo que decir cuál es la población, cómo voy a definir mi muestra y qué es lo que yo voy a muestrear. Eso sería la unidad de muestreo que aparece aquí en tercer lugar. Yo puedo estudiar niños en edad escolar y muestrearlos directamente en los niños o muestrear escuelas. La unidad de muestreo es la escuela en ese caso. Y después de establecer cómo voy a muestrear la unidad de muestreo, tengo que pensar cuál es la unidad de observación. Que realmente es el individuo que se estudiará. ¿Sí? Yo puedo muestrear escuelas, pero no voy a estudiar la escuela en sí misma. Voy a estudiar los niños que concurren a la escuela, o sea que mi unidad de observación serán los niños. Y por último, como concepto, está el concepto de marco muestral, que es la lista real de todos los individuos que conforman una población. Por ejemplo, un marco muestral es el censo. Por ejemplo, un marco muestral puede ser todas las personas que se asisten en una policlínica. Ese marco muestral, si yo quiero estudiar algo en esa policlínica, suele ser difícil de obtener. Muchas veces es difícil de obtener y un marco muestral bien realizado es indispensable, es muy importante para hacer una muestra probabilística. Entonces, ¿cómo realizar los muestreos? Y bueno, primero vamos a ver los no probabilísticos, que como ya los hemos definido, no es que lo que se obtenga de esa investigación es generalizable al total de la población, pero pueden ser por cuotas, por conveniencia, al muestreo. Yo decido elegir las personas que vienen los días lunes al control de la policlínica. ¿Por qué? Porque me conviene. Puede ser muestra de voluntarios, hago un llamado en las redes sociales pidiendo voluntarios, muestras de expertos, bueno, y hay otro tipo de muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico generalmente puede ser un muestreo aleatorio simple, en el cual yo tengo el marco muestral y saco al azar individuos. Puede ser sistemático, que yo diga que voy a sacar de mi marco muestral, voy a hacer una lista y voy a sacar el quinto individuo sucesivamente. Puede ser estratificado, bueno, estratifico por sexo y mi población y extraigo individuos en forma proporcional, el sexo masculino o el femenino o otro.
Y después el muestreo por conglomerados, donde no muestreo individuos, muestreo conjuntos de individuos. Es el ejemplo de la escuela que pusimos recién. Pero yo, por ejemplo, puedo querer muestrear, estudiar partos y muestrear maternidades, ¿sí? La muestra es, voy a tomar las 10 o 11 maternidades de una ciudad, voy a seleccionar un número de ellas, pero después voy a ir a mirar el resultado que se generó en el parto individualmente en cada mujer. El tamaño de la muestra, esto es muy importante, suele minimizarse, pero es importante establecer cuántos individuos yo voy a considerar en mi estudio. Eso es el tamaño de la muestra. Y bueno, ¿y de qué depende esta cantidad de individuos que yo decida incluir en mi muestra? Bueno, dependen principalmente, en primer lugar, del objetivo que me estoy proponiendo. ¿Sí? Eso es fundamental. Depende del objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero estudiar? Y depende también de otros elementos como decisiones estadísticas, cuánto error estoy dispuesto a aceptar cometer, o cuán alejado de la verdad, de la realidad quiero estar con mi muestra, o acepto estar con mi muestra, qué tipo de muestra y tipo de diseño de estudio elijo. Bueno, y también la disponibilidad de recursos. A veces yo puedo querer hacer un estudio para probar una hipótesis que requiere una muestra muy grande y bueno, decide inicialmente, si no tengo financiación, de repente hacer un estudio más pequeño que sea de factibilidad y acepto hacer un estudio que no tiene los objetivos exactos de mi original, pero que puede servir como antecedente y requiere un tamaño muestral menor. Bueno, aquí tienen cómo se expresa en esos protocolos que van a quedar subidos y que está bueno que los revisen, cómo se expresa, por ejemplo, la población y la muestra. El primero, el que tiene que ver con VIH y sífilis en embarazadas y puérperas, se propone un estudio a nivel nacional que dice que es formado por subsector público y privado, y la población completa es mujeres embarazadas de los diferentes países porque es un multicéntrico. Y el método de muestreo es un muestreo por conglomerados, como dice ahí, bietápicos. Entonces la primera etapa es hacer la muestra o seleccionar al azar un número de conglomerados que en este caso son maternidades. Y en la segunda etapa es el análisis de las mujeres que se asisten o asisten sus partos en esas maternidades. Bueno, en el segundo ejemplo se explica en forma similar. Después de que yo establezco la población que me interesa estudiar, y bueno, si voy a abordar una muestra, tengo que tener criterios de inclusión y exclusión para esa muestra. ¿Cuáles son los criterios que voy a considerar para seleccionar los individuos que van a formar parte de mi muestra? Y los criterios de inclusión se definen como las características que debe tener un individuo para ser incluido en el estudio y por tanto contribuir a responder a la pregunta, o sea que tienen que ver mucho con los objetivos de mi estudio. Los criterios de exclusión son las características que no debe tener un individuo, pero no deben ser el opuesto de un criterio de inclusión. Se buscan otras características. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, el criterio de inclusión del primer estudio que vimos eran mujeres en trabajo de parto o con un aborto espontáneo en curso que ingresan a las instituciones seleccionadas. Pueden ser mujeres que ingresan por interrupción del embarazo vinculado a aborto provocado, ectópico o molar, y mujeres que hayan firmado el consentimiento. Y como criterio de exclusión considera mujeres parturientas o puérperas con alteraciones mentales que le impidan responder al cuestionario o documentar su consentimiento informado.
Acá vieron que figura como criterio de inclusión el consentimiento informado. Muchos autores discuten y dicen que en realidad el consentimiento informado no es una condición sine qua non, pero no necesariamente un criterio de inclusión. Nadie puede participar sin haber recibido el proceso de consentimiento informado en el que se le explica el alcance del estudio, las características y que puede retirarse en el momento que quiera y todo lo que requiere un consentimiento informado. Y de última, el consentimiento informado es lo que representa, es una relación de confianza entre el investigador y el investigado, más que un criterio de inclusión. Pero esto, bueno, es discutido. Ustedes van a ver protocolos como estos en los que figura la firma del consentimiento como criterio de inclusión. Después de que uno dice qué mujeres va a incluir o qué personas va a incluir y va a excluir para formar parte de mi muestra de estudio, lo que tengo que definir es qué cosas voy yo a estudiar en esa población. Entonces, viene acá el concepto de variable. Lo que yo voy a estudiar, o sea, las características de una persona o una cosa plausibles de ser medidas y estudiadas, es una variable. Y en relación a las variables se debe definir en el protocolo, se deben definir las variables, por lo menos las variables de resultado más importantes, se debe definir el nombre, el concepto o la definición, y se tiene que definir también la operacionalización, que lo que significa es de qué manera voy a obtener la información de esa variable y cómo la voy a medir. Entonces, veamos un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo querer estudiar el consumo de tabaco. Ese es el nombre de mi variable, pero tendré que definir qué es consumo de tabaco para mi estudio. Es el consumo de cigarrillos comunes o armados por parte del entrevistado. Ven que acá consumo de tabaco se centra en cigarrillos. Y la operacionalización es, ¿cómo se va a medir? Bueno, se va a hacer una encuesta y se le va a pedir al entrevistado que indique en el formulario cuántos cigarrillos diarios fumó en el mes antes de la fecha de recoger los datos. Y se les van a dar estas tres opciones: ninguno, entre 1 y 5 y más de 6. Aquí, si ustedes ven, lo que están definidas son las definiciones operacionales. Acá se considera que una parturienta o puérpera es positiva para sífilis. No es cualquier definición, ¿sí? No es que se haya hecho un BDRL en el embarazo, no. Para este estudio, la variable puérpera o parturienta positiva para sífilis es una mujer a quien durante su trabajo de parto o en su puerperio inmediato, dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento, se le aplicó en el servicio de salud el algoritmo de estudio previsto para sífilis y para la cual se obtiene un resultado positivo. Es una descripción mucho más detallada. Recolección de datos y fuentes de información. Tengo mi población, tengo mi muestra, tengo definidos los criterios de inclusión y exclusión, tengo definidas las variables que quiero estudiar y bueno, ¿cómo voy a recolectar los datos de esas variables y de dónde los voy a sacar? Entonces esto entra el concepto de fuentes de datos, que son diversos tipos de documentos o bases que se obtienen, de los que se obtienen datos para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Entonces, ¿yo de dónde puedo sacar los datos? Puedo recogerlos directamente. Yo, investigador, armo un formulario y les doy ese formulario autoadministrado a una serie de personas para que la llenen, que son mis participantes, que cumplen con criterios de inclusión y exclusión, y les pido que llenen los datos. Y bueno, eso es una fuente primaria. Quiere decir, yo, investigador, recojo directamente los datos de interés. Pero yo podría haber optado por tomar otra decisión, y es buscar una base de datos ya existente que ha sido recogida de repente para otros fines o por otro investigador, y decidir hacer el análisis de los datos de esa base que respondan a mis preguntas. Esas son fuentes secundarias. Después de que defino qué fuente, yo tengo que ver, bueno, qué técnica de recolección voy a realizar. Entonces, esto es especialmente válido para cuando yo decido hacer una recolección de fuente primaria, es decir, directamente el investigador decide buscar los datos.
Y bueno, se define técnica de recolección como el procedimiento que le permite al investigador establecer la relación con el sujeto de estudio. Y estas técnicas de investigación puede ser la observación, yo simplemente quiero observar, a veces ocurre simplemente observar qué pasa con el participante o alguna lesión del participante o lo que sea. Puedo querer tener una entrevista, puedo querer administrarle un cuestionario que lo puede llenar él solo, puedo querer tomar muestras biológicas, o sea que, como venimos diciendo, la técnica de recolección depende en gran medida de los objetivos y el tipo de diseño de estudio. Y después tendré que definir un instrumento de recolección, es decir, el mecanismo que voy a utilizar para recolectar y registrar la información. Entonces aquí tengo que elaborar, yo podré tener una entrevista en la que le pregunto, bueno, no sé si se controla frecuentemente a un paciente, a un señor por su hipertensión arterial. Pero después necesito registrar eso, entonces elaboro un formulario. Los formularios pueden ser abiertos, cerrados, semicerrados, pero puede ser que mi mecanismo para recolectar la información sea darle una prueba psicológica. Por ejemplo, una mancha, para que el individuo diga lo que ve ahí en un registro, utilizar una prueba psicológica y después, por ejemplo, registrar en grabación. O puede ser una escala de opinión o una escala de calidad de vida, o puede ser una fotografía, o puede ser una balanza y un tachímetro, que son instrumentos para recolectar los datos, aunque después lo tenga que registrar en un formulario. En realidad, el mecanismo de recolectar, el instrumento de recolección puede ser en muchos casos combinados. Entonces aquí vemos que en los estudios que les hemos planteado de ejemplo, por ejemplo, en el primero la obtención de la información se hace a través de la historia clínica perinatal, ¿sí? Que es una fuente de datos que ya existe y que se utiliza frecuentemente. Por último, solo algunos elementos importantes, porque muchos de ustedes van a utilizar como instrumento de recolección de datos un formulario, algunas cuestiones muy básicas que tienen que ver con el formulario, y es que el formulario siempre tiene que tener un título claro, tiene que haber una identificación del formulario lo más seguro con un número, a veces son números y letras que corresponden a determinado participante. Por eso es del formulario y el encuestado. Generalmente conviene realizar secciones, el formulario en secciones donde uno agrupe lo que son variables similares. Bueno, si voy a recoger datos, no sé, patronímicos, voy a poner una sección que se llame datos patronímicos y agrupar toda esa información allí. Si uno va a poner antecedentes del participante, antecedentes patológicos, bueno, pondrá en otro bloque todo lo que tiene que ver con antecedentes patológicos. Siempre debe haber la posibilidad de escribir observaciones si se necesita, y siempre debe haber la identificación del encuestador. Quien llenó el formulario debe estar registrado. Y por último, todo formulario debe tener un instructivo. ¿Para qué? Para estandarizar la forma de preguntar y lo que uno quiere saber. Muchas veces este instructivo no es un documento aparte, sino que se completa el propio formulario incluyendo, bueno, detalles debajo de las preguntas. Pero muchas veces se genera un formulario en sí donde ahí se pregunta uno, debe considerarse esto, otro, y las definiciones de las variables que allí se recogen. Aquí tienen algunos ejemplos de formularios de estos dos estudios que venimos viendo. El de sífilis y VIH, ven que acá utiliza una tarjeta autoadhesiva que seguramente tenga el número del paciente, o sea, el número del estudio, el servicio de salud, en fin, los datos. Lo mismo de la otra forma, que se ve ahí cómo se dividen en secciones con variables afines. Y por último nos queda el plan de tabulación y análisis. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que yo recogí
que pensé mi objetivo, tuve mi población, mi muestra, definí mis variables, recogí las variables, voy a tener una gran base de datos que va a tener todos mis participantes y la respuesta a cada una de las preguntas que les hice. Entonces, tengo que pensar cómo voy a analizar esos datos para poder responder a mis objetivos. Entonces, uno hace un plan de tabulación y análisis, que lo escribe en el protocolo, porque eso es importante hacerlo antes. Yo voy a recoger estos datos y después cómo los voy a analizar y cómo los voy a presentar. Entonces, en el plan de análisis se debe escribir en detalle los procesos y las pruebas estadísticas que voy a utilizar con el fin de alcanzar mis objetivos, así como los parámetros que se usarán en la interpretación de los resultados. Y también tengo que pensar en qué forma voy a presentar esos datos. Esa es la parte de plan de tabulación que hago, qué tablas y qué gráficos voy a presentar y qué medidas de resumen. Entonces aquí hay algunas cosas que tienen que ver con el plan de análisis. Por ejemplo, en el de sífilis dice que, bueno, lo que definen son indicadores, los indicadores que les interesan, la prevalencia de sífilis en parturientas y puérperas, y define cómo lo va a calcular. Numerador, parturientas con serología positiva para sífilis, denominador total de las parturientas y puérperas, y así sucesivamente. En el estudio de seroprevalencia es algo similar. Se definen cómo van a ser analizados esos datos. A continuación van a tener el último video, el tercer video de cómo elaborar un protocolo, y que va a estar a cargo del sociólogo Franco González Mora, que es docente del Departamento de Medicina Preventiva. Desde ya espero que hayan entendido y bueno, quedamos a las órdenes por dudas.